comenzar pues pidiéndoles permiso también para poder compartir esto. Con el permiso que me dan, quisiera compartir lo que ven la presentación, ¿no? ¿Se mira? Sí, ok. Sí. Bueno, me han pedido compartir sobre la espiritualidad claretiana desde nuestro quehacer pastoral. Bueno, ya veremos, al final veremos que yo ahí, bueno, tal vez podríamos hacer una pequeña corrección, ¿no? Pero vamos a ver que la espiritualidad claretiana es más desde nuestro ser de seglares, ¿verdad? Pero bueno, yo he captado el sentido que quería, ¿no? Resaltar esta parte desde nuestro quehacer pastoral, ¿no? Pero veremos o intentaré compartir que la espiritualidad claretiana es vivirla desde todo nuestro ser, ¿no? Del cual forma parte también el quehacer pastoral, o dicho desde una clave claretiana, desde nuestra misión, desde nuestro ser misioneros y misioneras. Agradezco este espacio porque me permite también compartir con ustedes un proceso que está viviendo la congregación en los últimos años. Y este proceso es un proceso de intensa renovación espiritual a lo que ha llamado los últimos capítulos generales de la congregación. Ha invitado a toda la congregación a un renovarse espiritualmente, ¿verdad? Y fruto de esta invitación o de esta gran intuición de la congregación ha sido el Congreso de Espiritualidad Claretiana que se celebró hace 2 años en Vic. Y como Augusto decía, hace una semana terminamos en Panamá nuestro encuentro de espiritualidad claretiana de MICLA. MICLA es la conferencia de los misioneros claretianos de América, es decir, todos los misioneros claretianos de América. Quiero comenzar como introducción recordando estos 2 eventos porque por una parte he estado involucrado en la preparación de ellos y también porque este espacio me permite ya también socializar con ustedes como las grandes convicciones a las que llegamos y también las grandes llamadas a las que nos sentimos como familia claretiana, no solo como misioneros, sino también como familia. Decirles que en este encuentro de espiritualidad que tuvimos en Panamá, estuvieron representados por Augusto, NG, y también por un seglar claretiano de México, Gerardo, que venía acompañando al prefecto de espiritualidad de México. Entonces, tanto Augusto como Gerardo les representaron en este espacio que tuvimos, ¿no? Bien, fruto un poco, como les digo, al celebrar los 175 años, se quiso celebrar este congreso de espiritualidad para recordarnos de dónde venimos, cómo estamos, cómo está la salud de la congregación y hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Y fruto de, digamos, la gran consigna, por decirlo de algún modo, la gran consigna del Congreso de Espiritualidad Claretiana es el de ser misioneros místicos. Es decir, lo primero de nosotros como claretianos es el ser misioneros, ¿verdad? Pero hay a este sustantivo, misioneros, tiene un adjetivo que es el místico, ¿no? Es decir, una persona
que, ya lo decía un gran teólogo en la iglesia, Karl Rahner, hablaba de que el cristiano del siglo XXI o es místico o no será cristiano. Es decir, o será una persona que ha experimentado a Dios en su vida o no será cristiano, porque la condición social y cultural en la que vivimos no nos ayuda del todo a vivir como cristianos, ¿no? Entonces se requiere una experiencia fuerte de Dios, por decirlo de algún modo, ¿no? Una experiencia fuerte, una experiencia de arraigo para poder vivir de verdad como cristianos. Entonces también nosotros como claretianos hemos queremos redescubrir que en Claret encontramos una fuente importante de esta mística, ¿no? Como decía un claretiano después de la canonización del padre Claret, él en un artículo, en una conferencia que dio, hablaba de que no hay santidad sin mística, ¿no? Es decir, no hay una vida plena, una vida cristiana plena sin mística. Entonces, eso es lo que queremos redescubrir, ¿no? Esta mística claretiana, esta mística del padre Claret, que es una mística apostólica, una mística en función de la misión, una mística que encuentra su fuente en la experiencia de misión, ¿no? Entonces, a la luz de esta, o siguiendo, digamos, este caminar o esta trayectoria de la congregación, yo también quisiera compartir con ustedes un poco como el gran resumen, como un gran resumen de este encuentro que tuvimos en Panamá y que a qué nos llama, a qué nos convoca. Hay un comunicado que luego puedo enviar el link si ustedes lo quieren leer, ¿no? El comunicado final del encuentro es abrazando el sueño de Dios. Misioneros, misioneras, místicos, místicas para América. Entonces, en el encuentro nos hemos reunido como familia claretiana. Eran misioneros, misioneras, religiosos, religiosas, ¿verdad?, de la familia claretiana. Hemos tomado conciencia de que la espiritualidad es el alma de la misión, ¿no? No podemos ser misioneros, ya lo decían ustedes, ¿no?, ahora en el compartir. No podemos ser discípulos misioneros, discípulas misioneras, sin una fuerte experiencia de Dios. Claret lo que comunica, lo que él se siente urgido a comunicar, es esa experiencia del amor de Dios. Entonces, esta espiritualidad, esta forma de ser, esta mística, eso es el alma de la misión, ¿no? El lenguaje claretiano, hay un símbolo claretiano para expresar esto, que es el fuego, ¿no? La espiritualidad claretiana la representamos con una llama, ¿no? Un hijo del corazón de María es un hombre que arde en caridad, ¿no? Entonces, esta caridad, este fuego del amor de Dios que inflama, que contagia, esta es la espiritualidad, como el alma de la misión. Nosotros en el encuentro hemos partido del texto que hemos leído hoy, ¿no? Y hemos partido de ver los signos de los tiempos en nuestro continente como la llamada de Dios, ¿no? Y entonces hablamos de nuestra América marcada por profundas desigualdades, por nuevas y antiguas pobrezas, retomando la tradición de la iglesia latinoamericana, con Medellín, Puebla, Aparecida, ¿no? Las conferencias episcopales. Vemos que hay distintos rostros de la pobreza, ¿no? Migrantes, hay violencia, hay polarización, hay una crisis ecológica, hay estos grandes cambios culturales,
y hay nuevos también escenarios para la evangelización, ¿no? Entonces, en un continente, digamos, donde descubrimos estos grandes signos de los tiempos, como llamadas de Dios que exigen, digamos, que requieren nuestra respuesta, ¿no? Entonces, como misioneros en América, como misioneros místicos en América, queremos, en el encuentro se habló mucho de la integración, ¿no? Integrar armónicamente. La espiritualidad es lo que integra a nuestra persona. La experiencia de Dios nos unifica como personas, ¿no? Y en la medida que crecemos también espiritualmente, podemos decirlo así, nos integramos más, se unifica nuestro ser, ¿no? Vamos integrando nuestra vida. Entonces, desde esta integración como clave también de nuestra espiritualidad, descubrimos estas grandes convicciones o también llamábamos irrenunciables, ¿no? Como aspectos que son irrenunciables de nuestra espiritualidad claretiana. Una es el encuentro con Jesucristo, ¿no? Como el centro de nuestra vida. Como decía el Papa Benedicto XVI, Jesucristo no es una idea, no es una teoría, ¿no? Es una persona. Entonces, este encuentro vivo con Él, ¿no? Con su buena noticia, con su evangelio. Esto es lo primero para nosotros también. Descubrimos esta docilidad al Espíritu que nos unge y nos envía. Ahora voy a profundizar un poco más de esto, ¿no? La espiritualidad del corazón de María como escuela de escucha y disponibilidad y fidelidad. La contemplación y la misión, como en Claret, ¿no? Recuerdan en Claret la imagen del compás, ¿no? Un punto del compás está fijo y el otro punto se mueve. Entonces esto es lo mismo, ¿no? La contemplación, este punto fijo del compás, y la misión que se mueve, ¿no? Esta imagen del compás en Claret, ¿no? También es una convicción la fraternidad, la sororidad y el cuidado de nuestras relaciones, ¿no? Es un aspecto del que hablamos mucho en nuestro encuentro, el poder, cómo vivimos nuestras relaciones, ¿no? Y sobre todo desde la clave de una iglesia sinodal, ¿no? El proceso eclesial, toda la iglesia universal está en un proceso de renovación eclesial a través de la sinodalidad, ¿no? De la escucha mutua, del redescubrir juntos y juntas en este discernimiento comunitario también hacia dónde nos quiere mover el Espíritu, ¿no? Entonces, esta es una fuerte convicción nuestra como claretianos en América, como claretianos también en todo el mundo, ¿no? Pero es esta clave de sinodalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y aquí viene algo muy claretiano, ¿no? La misión compartida con los laicos, es decir, con ustedes, ¿no? Pero misión compartida no quiere decir simplemente que yo les llamo para que me ayuden a mover las sillas o para que me ayuden a hacer lo que yo no quiero hacer como misionero. Misión compartida quiere decir que juntos y juntas nos sentimos implicados en la misión de anunciar el Evangelio, ¿no? La misión compartida no es la simple colaboración de ustedes, sino es la plena implicación de ustedes en la misión de la iglesia, ¿no? Entonces esto, cuando hablamos de misión compartida, evitemos reducirlo solo a una ayuda que nos puedan dar, ¿no? Es mucho más que eso. Y luego, como veremos, también ustedes como seglares tienen un campo muy amplio de evangelización donde no llegamos los religiosos y religiosas.
Pero bien, esta es otra clave importante, la misión compartida. Hablamos también de la presencia claretiana como una presencia encarnada, una presencia compasiva, profética, martirial, ¿no? Es un aspecto fundamental de nuestra espiritualidad. Somos hijos del corazón de María. Y el corazón de María nos da esa ternura, ese cuidado, ¿no?, de una madre. También subrayamos que no podemos hablar de espiritualidad o de mística claretiana sin hablar de la opción preferencial por los pobres, ¿no? Como misioneros claretianos nos sentimos urgidos a no dar por sabida esta opción por los pobres, ¿no? Ustedes lo decían también en el compartir al inicio, ¿no? Los pobres cada vez son más pobres y crecen también, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, como familia claretiana, respondemos a este gran desafío, ¿no? Y yo creo que ahí todos nos tendremos que sentir sensibilizados a esta opción por los pobres. Y no es una opción que sea excluyente, ¿no? Esto es importante decirlo también, ¿no? Es preferencial porque en ellos se revela Dios. Ellos están necesitados también, más necesitados de esta presencia, y sobre todo también porque en ellos también nosotros, los que tal vez no seamos tan pobres, pero también son fuentes de conversión y de humanización, ¿no? Entonces, hablábamos de este compromiso por la dignidad humana. Todos podemos comprometernos por una sociedad más justa, más equitativa, más donde se respeten los derechos de todos y de todas, ¿no? Entonces, por este compromiso por la vida en todas sus formas y por el cuidado de la casa común. Entonces, y otra gran convicción fue la de la renovación permanente del carisma, ¿no? Todos estos signos de los tiempos de los que les hablaba nos hablan también de este compromiso permanente por renovar nuestra espiritualidad y nuestro carisma. Los signos de los tiempos son también oportunidad de renovación de nuestro carisma. Bien, y llegamos, sentimos, solo las voy a señalar, 10 llamadas. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Tengo la oportunidad de poder hacerlo, y me da mucha alegría por eso, ¿no? Porque queremos que el encuentro de espiritualidad no termina con un documento, ¿no? No termina sino compartiendo, animando a otros, ¿no? Entonces, como familia claretiana en América, nos sentimos llamados a contemplar a Jesucristo y ponerlo en el centro de la vida, de nuestra vida. Luego le puedo pasar a María René este resumen en imagen para que ella lo comparta, y el comunicado final también, ¿no? Para que también ustedes, como familia claretiana, se sientan parte también de este proceso, ¿no? Nos sentimos llamados a dejarnos conducir por el Espíritu Santo, a vivir desde el corazón de María, a cultivar una profunda vida interior como Claret, ¿no? Claret era un hombre que oraba muchísimo tiempo. En unos escritos que estuve leyendo de él hace poco, descubría que él oraba más de 4 horas al día. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? La misión y su compromiso con la misión no se da así por así, ¿no? O sea, es fruto de un encuentro profundo con Dios, ¿no? Y muchas veces eso nos falta también a nosotros los misioneros, ¿no? Y por eso nuestra palabra a veces no llega a los demás, ¿no? Porque no brota desde una experiencia profunda de Dios, ¿no?
Bien, nos sentimos llamados a construir comunidades fraternas, interculturales y sinodales. Nos sentimos llamados a encarnarnos en la realidad del continente, ¿no? Con lo que ustedes decían, de esa clave del espíritu, con un espíritu profético, ¿no? El profeta no es solo el que anuncia y denuncia. El profeta es el que siente como Dios siente. O sea, es el que tiene los mismos sentimientos de Dios. Es decir, el que se conmueve. Como Dios se conmueve, así se conmueve el profeta, ¿no? Entonces, esta clave del patos profético, ¿no? Por eso la compasión, ¿no? Podremos denunciar y hablar, ¿no? Pero no sentir el dolor que siente la gente, ¿no? Por eso la compasión y la profecía van juntos también, ¿no? Nos sentimos llamados a cuidar la vida y la casa común, a formar, acompañar y a enviar. Esto es importante porque queremos ser comunidades que acompañen procesos, ¿no? La importancia también de acompañar procesos de crecimiento, distintas etapas de la vida, distintas formas también de vocación, de discipulado y de misión, ¿no? Nos sentimos llamados a vivir en sinodalidad, a discernir juntos, ¿no? Recuerdan que el lema de la sinodalidad es la comunión, la participación y la misión, ¿no? Entonces, esta clave sinodal en nuestro proceso de renovación congregacional es muy importante, ¿no? Y nos sentimos llamados a renovar y transmitir nuestro carisma con fidelidad y audacia, con fidelidad creativa, ¿no? Y con fuerza, con audacia. Bien, entonces desde estas grandes convicciones y desde estas llamadas, como familia claretiana, entonces ahora profundizo brevemente o digo una palabrita sobre la clave bíblica que nos acompañó en este encuentro, como ya lo decía Augusto, ¿no? Este texto que leímos al inicio, que hemos escuchado, el programa de vida de Jesús, ¿no? Jesús en la sinagoga de Nazaret presenta como su programa de vida, como lo que él quiere, lo que él quiere hacer, lo que él va a realizar. Estoy aquí para realizar esto, ¿no? Y lo hace desde esta clave, ¿no? Él se siente, como veremos, ¿no? Hay dos claves: ungido por el Espíritu para anunciar la buena noticia a los pobres. Entonces ahí viene para nosotros los claretianos el ser ungidos y enviados a la misión, ¿no? Bien, recordemos para Claret este texto era importante. Él redescubrió al final de su vida. Es interesante esto que nos decía Carlos Sánchez, nuestro prefecto general de espiritualidad. Nos hablaba de que Claret al final, ya hacia el final de su vida, él redescubre el sentido más profundo también de este texto. Y dice Claret en su autobiografía. Voy a bajar esto, vamos a ver si puedo. El Señor me dio a entender o a conocer, ¿no? Que tenía que predicar a los pecadores, sino también a los sencillos del campo y a las aldeas. Había de catequizar, predicar. Y por eso me dijo aquellas palabras: los menesterosos y los pobres
buscan agua y no las hay. La lengua de ellos se secó de sed. Yo, el Señor, les oiré. Yo, el Dios de Israel, no les desampararé. Yo haré salir ríos en las cumbres de los collados y fuentes en medio de los campos. Y los que en el día son áridos desiertos serán estanques de buenas y saludables aguas. Y de un modo muy particular me hizo Dios nuestro Señor entender aquellas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí y me envió a predicar la buena noticia a los pobres y a sanar a los contritos de corazón. Entonces, Claret, ya en su etapa de madurez espiritual, al final de su vida, redescubre que tenía que predicarle no solo a los pecadores para que se convirtieran, sino que de un modo particular tenía que anunciar a los pobres y menesterosos. Es decir, cómo Claret, después de todo un largo recorrido de misiones, de experiencias, de persecución, como que Dios le abre su entendimiento, su mente, su corazón, y como él dice, el Señor me hizo entender, ¿no? Como el Señor le hace caer en la cuenta de que de un modo particular él se ha sentido, y podemos resumir también la vida de Claret con esta, lo que nosotros llamamos en la fragua, ¿no? El Spiritus Domini, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre él. Bien, y de aquí podemos sacar dos claves para nuestro tema, ¿no? Cómo la espiritualidad claretiana en el quehacer pastoral. Y lo primero es el que somos ungidos por el Espíritu, ¿no? Desde nuestro bautismo, desde nuestra confirmación, somos ungidos por el Espíritu. Entonces, esto es lo primero. La misión, el quehacer pastoral que llamamos, ¿no? Entendido como, y luego ahora aquí después diré algo, ¿no?, de esto, ¿no? Pero la primera experiencia es el ser ungidos por el Espíritu. Es el Espíritu Santo que nos unge y que nos envía. Entonces aquí viene un aspecto importante. Estar aquí también, ¿no?, un sábado en la tarde en un taller de espiritualidad, esto es un don de Dios, ¿no? Lo primero. Entonces la primera actitud del discípulo y misionero es la de la gratitud. Tenemos siempre que agradecer porque la unción del Espíritu es un don. Nosotros damos por sabido esto ya, ¿no? No, es que esto ya lo sabemos, desde la cabeza lo sé yo, pero necesitamos bajarlo al corazón, ¿no? Pasar de la cabeza al corazón. Lo primero, redescubrir que es un don de Dios. Somos ungidos por el Espíritu. Es un regalo, ¿no? No es algo que yo merezco o que yo lo logro por mi esfuerzo. Es un don de Dios y tenemos que agradecer. Agradecer siempre el don, ¿no? No apropiarnos del don, no pensar que es nuestro, es de Dios, ¿no? Y por eso tenemos que responder desde la gratitud a este don de Dios. El ser ungidos por el Espíritu, solo el Espíritu, solo desde esta unción del Espíritu, somos también después enviados a la misión, ¿no? El Espíritu toma la vida del profeta, toma la vida de Jesús, Monseñor Romero, los mártires de Centroamérica. Es decir, cuando una persona se deja llevar por el Espíritu, ¿no?, lo va a conducir donde no se imagina que lo pueda conducir. Entonces, esto es lo primero, somos ungidos por el Espíritu. Y luego, somos también enviados a la misión, ¿no?
Y aquí en el texto de Lucas aparece de qué misión se trata esta, ¿no? Y esta misión es la de dar la buena noticia a los pobres. Y anunciar esta buena noticia no solo con palabras, sino también con gestos, ¿no? ¿Y cuáles son estos gestos? Los gestos son sanar a las personas que están enfermas, liberar a los que están en la cárcel, los que están encarcelados, los que no, devolver la vista a los ciegos, es decir, la palabra acompañada de los gestos, ¿no? Ahí vemos en una imagen al padre Ismael, porque aquí en Honduras estamos en un año santo, un año de misión, ¿no? Toda la iglesia hondureña está en misión, ¿no? El padre Ismael hace unas semanas también ha impulsado en la parroquia de Arizona, donde él se encuentra, esta gran misión, ¿no? Y ahí lo vemos pues visitando comunidades, ¿no? Para muchos de nosotros el padre Ismael ha sido un gran referente en la misión, ¿no? Entonces me siento especialmente agradecido también con él, ¿no? Porque todo lo que me vieron que yo había estudiado ahí fue también gracias a él, ¿no? que me enviara a estudiar y a prepararme en este ámbito de la espiritualidad. Pero bien, pero sobre todo ser enviados a la misión, ¿no? Y como les digo, la palabra acompañada de gestos, ¿no? No solo se trata de anunciar con nuestras palabras, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Sobre todo con lo que uno, y aquí es donde yo quiero un poco corregir el título de la charla, ¿no? Lo que más nos ayuda en nuestra espiritualidad y lo que estamos llamados a hacer es a dar testimonio, ¿no? Hacer testimonio del Evangelio. Puede ser que no hablemos nada, no digamos nada, pero con nuestro testimonio de vida evangelizamos a los demás. Ya lo decía San Francisco de Asís, ¿verdad? A sus primeros misioneros, vayan y solo si es necesario anuncien con la palabra el Evangelio. Lo primero es el ser, ¿no? Y cuando somos enviados a la misión, no es solo hacer cosas, sino es sobre todo lo que yo llevo en el corazón, ¿no? El ser misioneros, el ser el ser enviados es primero cómo transmito desde con mi propia vida este anuncio lo que quiero anunciar, ¿no? Por eso la mística es dejarnos transformar por el Evangelio que queremos anunciar, ¿no? Y esto es una tarea de toda la vida. Toda la vida tenemos que vivir en una conversión permanente a este Evangelio que queremos anunciar. Pues bien, entonces la espiritualidad claretiana, podríamos decir, en nuestro ser misioneros, en nuestro ser seglares claretianos, en nuestro ser testimonio vivo del Evangelio, ¿no? Y esto es un gran desafío. Esto es un gran desafío. Es una llamada de Dios, es un don de Dios. Bien, para no quitarles tiempo luego ahora en el compartir de los grupos, podemos entonces resumir, podemos decir, ¿no? Que como seglares claretianos estamos llamados a ser discípulos, discípulas, misioneros, misioneras, para ser levadura del reino y para vivir esta mística claretiana. Entonces, como estas tres claves yo resumiría
con estas tres claves la espiritualidad claretiana para ustedes los seglares, ¿no? Para todos, no solo para ustedes. Es el ser, sintámonos como seglares claretianos, tenemos que sentirnos sobre todo discípulos misioneros. Es decir, siempre aprendiendo de Jesús para ser enviados por Él, para ser levadura del reino, es decir, con nuestro testimonio, con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, sobre todo, con la praxis, podemos ser levadura del reino, es decir, ir transformando poco a poco, aunque sea, pero podemos ir ya transformando algo, esta realidad en la que vivimos, ¿no? Podemos en nuestros barrios, en nuestras colonias, en una familia, en el trabajo, allí hay que ser levadura del reino. Y esto lo hacemos desde una mística. La mística es como el modito, la forma de ser, ¿no? Y esta mística claretiana de la que les he hablado al inicio, ¿no? Bien, entonces yo para el trabajo ahora solo he pensado en esta pregunta: ¿de qué manera encarnar la mística claretiana de la vida seglar, ¿no? O sea, ustedes como seglares, ¿cómo encarnan? ¿Cómo podemos encarnar cómo encarnamos esta mística claretiana desde la vida seglar, ¿no? En el encuentro hablamos mucho como misioneros claretianos, ¿no? Pero ahora la gran consigna que les decía yo es la de ser misioneros místicos para América. Y podemos decir la familia claretiana mística, ¿no? O esta mística claretiana, ¿cómo la vivimos en nuestra vida seglar? A ver, ¿quién es el grupo 1? ¿Quiénes estaban en el grupo 1? Nosotros estamos en el grupo 1. A ver, cuéntenos pues, ¿qué fue lo que discernieron? Bueno, Zulia. ser claretiano. Dale, Angélica. No, yo estoy en el grupo 2. Yo estoy en el grupo 2, Carlos. Bueno, el grupo uno habíamos compartido para encarnar, habría que el estilo de vida, ¿verdad? Conocer, estar íntimamente ligado a Dios, a Cristo, que Cristo sea el centro de nuestra vida para poder encarnar esa espiritualidad que San Antonio María Claret lo hizo dejándose ungir por el Espíritu Santo, que no solamente con el hablar, sino también con nuestro testimonio de vida, de acompañamiento, de escuchar. Así dejarse llevar por el Espíritu para poder encarnar esa espiritualidad claretiana y ser místico. Como decía el padre Delgado, para llegar a ser místico es conocer a Dios, tener esa relación íntima con Cristo. Y es lo que habíamos compartido. Ok, muchas gracias. Grupo 2, ¿alguien representa al grupo 2, por favor? Ahí Angélica, hoy que estaba diciendo que es del 2. Zulia, yo creo que Zulia puede también apoyarme.
Pues eso les iba a decir porque yo iba apuntando en lo que platicaban todos los demás. Adelante, entonces. Entonces voy a ser un poquito literal a lo que dijo cada uno. Así en resumen. Héctor nos comentaba que hay que interiorizar en el corazón que la mística poco a poco se ha ido perdiendo en la sociedad y en los laicos, porque el activismo nos acapara tanto que olvidamos esa mística precisamente. Sin embargo, como seglares tenemos que valorar también que llevamos esa mística por dentro, y ejemplo de ello, testimonio, era precisamente el taller que hicimos con la Escuela de Formación Cristiana aquí en Guatemala. Angélica también nos compartía que encarnar esa mística no era solo oración, sino también valorar los testimonios de vida de cada uno de nosotros, ser levadura de los otros, y que esa levadura a veces el clericalismo la puede apagar. También ella nos contaba su experiencia, que trabaja con médicos, y como una invocación religiosa con un texto adecuado del Evangelio según lo que iban a trabajar, que eso movía, y que pues los médicos son agnósticos y eso les hacía tener unidad. Lilian, y eso lo voy a leer literal, aquí lo capté, permítanme un segundo, dijo que justo en Honduras estamos en el año misionero, y una de las experiencias que hemos vivido es que la mística o la praxis pues se da en el campo de trabajo y se evangeliza escuchando a las personas, niños, jóvenes, adultos que viven solos, y más que todo en anunciar la buena nueva es acompañar en la vida diaria. Por aparte, Carmen, pues refiriéndose a la oración, pues a todos nos cuesta en la vida ordinaria, pero ella nos daba también su testimonio, que cada vez que ella nada, le gusta nadar, reza, y puedes estar hasta 45 minutos nadando, pero rezando también. Y que desde su trabajo, ella es psicóloga, escucha a las personas, y eso es un testimonio de vida que ayuda en esta mística, compartir también con otras novicias a las que he estado ayudando, y he experimentado con ella oraciones y una mística más profunda. Y yo por último también decía que tenemos que profundizar más en esa mística, en ser misioneros místicos, como decía el padre Edgardo, en el sentido de que nuestra oración sea más profunda, y no a veces como que hacemos oraciones expreso o recitadas nada más, pero tenemos que profundizar más, sobre todo en nuestras reuniones. Gracias. Muchas gracias. El grupo 3, ¿quién quiere compartir con nosotros? ¿Quién está asignado al grupo 3? Alfredo, Martita, Conchi, Juan Carlos Díaz, yo y más, pues no sé, Alfredo. Bueno, Alfredo. si quieren yo puedo. Sí, Alfredo. Sí, ok. Bueno, si pudiéramos... hágale, Alfredito, hágale. Ok. Si pudiéramos tomar una palabra central o una idea central de lo que estuvimos pues hablando ahí, fue el término coherencia de vida. Yo pensamos que la manera más eficaz para encarnar la mística claretiana en nuestros lugares de desenvolvimiento es la coherencia de vida, el testimonio. Estábamos hablando, yo ponía por ejemplo mi caso y también el caso de otra persona, no recuerdo el nombre, tal vez me lo pueden recordar, el nombre, que coincidimos en que ambos somos educadores y estamos, pues si trabajamos en una institución totalmente laica. En mi caso, pues yo trabajo con jóvenes, estoy trabajando con jóvenes 16, 17 años, y hablábamos sobre la importancia de lo que es el testimonio de vida, la coherencia de vida, y cómo muchas veces esa coherencia
aunque uno no se percate de ello, es como un imán. Es como un imán que atrae a los jóvenes. Y algo que a mí me ha llamado, bueno, en mi caso, ¿verdad? Algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención es que aún jóvenes que tienen fama de ser indisciplinados, de esos que nadie los quiere y nada, por su indisciplina y todo, se han acercado a mí para pedirme consejos de tipo personal. Y como digo, pues ahí no podemos mencionar a Dios, no podemos mencionar aspectos de religión ni nada, pero es el hecho de darles pues un consejo sabio y sin que ellos se percaten, un consejo que esté basado en el Evangelio, un consejo que esté basado en la palabra de Dios. Y yo pienso que si Dios pues nos pone a cada uno en lugares que tal vez muchas veces nosotros no entendemos por qué estamos en ese lugar o no queremos también estar en ese lugar, es porque Él quiere que nosotros ahí pues podamos reflejar y cumplir con la misión que se nos ha encomendado, al igual que San Antonio María Claret, teniendo en cuenta de usar todos los medios posibles a nuestro alcance para la evangelización, para la salvación de las almas, ¿verdad? Entonces, eso es más que todo lo que estábamos, bueno, y otra cosa que también se habló aquí es el hecho de la oración, de cultivar lo que es la vida espiritual, porque así como mencioné en una intervención que tuvimos al inicio de este taller, era que nosotros podemos tener toda la intención de hacer las cosas, pero si no somos asistidos por el Espíritu Santo, eso queda en saco roto, ¿verdad? Y por eso a mí siempre me ha gustado la parte de este texto bíblico cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo el que nos hace ser como somos y que nos encarnemos realmente en nuestro entorno, ahí donde hemos sido colocados. Gracias. En grupo 4, ¿quién del grupo 4 va a compartirnos su sentir? Bueno, nosotras no dijimos quién, supuse que era Ani, pero bueno, no sé, Ani, si quieres compartir tú. No, Giselle, tú comparte. Bueno, a ver si logro captar todo lo que los compañeros y compañeras dijeron. Claro. En el grupo nuestro estaban Yeira, Sofía, Wilfredo, Ani y yo. Y bueno, compartíamos entre todo lo que dijimos. Por ejemplo, Wilfredo decía que él tiene dos ambientes muy diferentes entre Estados Unidos y El Salvador. Entonces que hay realidades diferentes. Y la imagen de Dios cambia. En algunos lugares la imagen de Dios es como de poder, de ansias de dinero, y que aquí en Centroamérica la imagen de Dios está mucho más en la realidad. Tenemos a un Dios más cercano y lo podemos descubrir más fácilmente. A veces esos ambientes de poder nos distancian de dónde está realmente la presencia de Dios. Y también compartíamos eso que ya algunos grupos dijeron, de no irnos a los extremos en cuanto al activismo o el adormecimiento, sino tenemos que buscar un equilibrio. Hablábamos también del texto de Lucas, ¿verdad? Que incluso yo ahí puse un comentario en el chat de que hay una diferencia entre cómo Lucas presenta el texto y como Isaías lo presenta. Lucas corta el día de la venganza. Entonces, para mí eso también es una característica de cómo tenemos que relacionarnos los seguidores y seguidoras de Jesús, o anunciar la buena noticia, ¿verdad? Desde la misericordia, desde la compasión, desde la ternura. Y relacionábamos esto con la escucha, con la sinodalidad, ¿verdad? Bueno, para el pueblo de Israel la escucha era con todo el ser. Entonces, cómo tenemos que aprender a relacionarnos con los demás, bueno, también con la creación. Y
como oyentes y servidores de la palabra, ¿verdad? No separar la palabra de la vida, tiene que estar unida, y reconocer que la palabra de Dios no está solamente en la escritura, sino que todas las personas que están a nuestro alrededor también son palabras con las cuales Dios nos habla. Entonces, ¿cómo tenemos que acercarnos con ese respeto a las diferentes comunidades que tienen diferentes realidades, y a cada persona? Y recordar que el proyecto no es nuestro, sino que es de Dios. Nosotros simple y sencillamente somos personas que nos comprometemos para extender el reino, pero ese proyecto no es nuestro. Bueno, creo que eso es lo que más o menos conversamos. Muchísimas gracias. El grupo número 5, ¿quién tiene el compartir? ¿Alguien que esté designado en el 5? Suri. Voy. Bueno, en el grupo número 5 está Carla, Marco, Mauricio, Edgardo y yo. Bueno, les puedo compartir un poquito porque creo que coincidimos en los grupos, hay muchas cosas también que pudimos conversar del lado de acá. Bueno, encarnamos en nuestra cotidianidad la espiritualidad en todo lo que hacemos. Como seglares claretianos, sabemos que tenemos un amplio entorno para poder hacer vida este testimonio de Dios. En algunas comunidades se da dentro de la escucha, en la preparación, en los encuentros comunitarios, en sus apostolados, en la cercanía con todo el pueblo de Dios. Pero también hay dentro de comunidades en donde probablemente ese activismo pastoral, ese abocarnos el 200% a nuestros apostolados, que no está mal, a veces nos va alejando un poquito de ese encuentro cercano con Dios. Y principalmente en nuestros espacios comunitarios. Conversábamos que a veces estamos muy bien dentro de nuestro quehacer misionero, como discípulos del Señor, dentro de nuestra vida espiritual individual. Probablemente también vamos avanzando, vamos refrescando, fortaleciendo ese aspecto cada día, pero que probablemente a nivel comunitario allí a veces adolecemos un poco de buscar esos encuentros de espiritualidad donde podamos volver a encontrarnos con el Señor, donde podamos volver a sentirnos unos a otros dentro de esa intimidad con Dios, obviamente de la mano de María y con la referencia del Padre Claret. Esos encuentros de escucha, de sentirnos hermanos, de sentirnos fraternidad, más allá del quehacer diario, y que probablemente todos lo hacemos muy bien dentro de esos apostolados y dentro de nuestros entornos cotidianos, pero que muchas veces nos vamos alejando un poquito de ese encuentro que es con lo más importante, que es el Señor, para poder seguir caminando. Pero en general, encarnando en nuestro día a día, en lo que hacemos, en la cercanía, en el escuchar, en el estar dispuesto a hacer las cosas del Señor de la mejor manera como seglares claretianos, es ahí donde vemos que podemos estar siempre abonando, enriqueciéndonos, fortaleciendo esa espiritualidad claretiana que tenemos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su compartir, porque es de esta forma conforme nos vamos enriqueciendo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos darle las gracias al Padre Edgardo por estar con nosotros y pedirle si nos puede hacer la oración final. No lo veo. Ya lo veo.
Bien, muchas gracias. Vamos a, bueno, invitarles, gracias por los aplausos. Invitarles, yo creo que el vivir esta mística claretiana es una gracia, es un don de Dios. Y es algo que tenemos que pedir también. Con todos los elementos que ustedes han dicho, que hemos venido viendo, es una gracia pedir. Vamos a terminar con una oración que recoge, yo creo, que recoge la mística claretiana, que es la oración apostólica del Padre Claret. Pero antes de hacer esta oración, les voy a invitar a hacer un momento de silencio para escuchar con el corazón lo que hemos visto, lo que hemos compartido, para poder también quedarnos con una llamada. Yo creo que quienes podamos poder escribir a qué me llama el Señor, a qué me compromete para vivir esta mística claretiana, esta mística de Claret como seglares, ¿no? Antes la mística era reservada solo para los sacerdotes, para las religiosas. Era impensable hablar de mística para los seglares, ¿no? Y ahora muchísimo más con el tema de la sinodalidad, ¿no? Todos y todas estamos llamados a vivir, ¿no? Esta mística. Bien, hacemos un momento de silencio y luego hacemos juntos esta oración que recoge la mística de Claret. Decimos juntos: Señor, Padre, que te conozca, que te haga, que te ame, que te sirva, que haga servir, que te alabe, te alabe, y haga por todas las criaturas. Amén. Amén. Bueno, desde aquí también, pues, pedir al Señor su bendición, que nos haga una familia claretiana, mística y misionera, para todo nuestro continente, para Centroamérica, para nuestra región de Centroamérica. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que nos bendiga el Dios de la vida, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. También que lo bendiga.